Hola, bienvenidos a la clase del día de hoy. Seguiremos desarrollando el curso de contaminación atmosférica. Muy bien, hoy vamos a ver qué es el monitoreo ambiental y su importancia. Comenzamos con los objetivos del monitoreo. Objetivos del monitoreo. Dice que la definición del objetivo o de los objetivos en la elaboración de un programa de monitoreo ambiental incide sensiblemente en la selección de parámetros a medir e instrumentos más convenientes. ¿A qué se refiere con esto? Y es muy importante, es que ustedes antes de hacer un monitoreo deben definir claramente y puntualmente cuál es el objetivo de tu monitoreo, del monitoreo que vas a realizar. Tienes que definir cuál es tu objetivo puntual del monitoreo que ustedes van a realizar. Y definiendo eso, les va a ayudar a incidir la selección de los parámetros que van a medir y qué instrumentos van a utilizar. ¿De acuerdo? Definiendo los objetivos puntuales de tu monitoreo, vas a seleccionar qué parámetros vas a medir y qué instrumentos vas a utilizar para concretarlo. Ojo aquí, tenemos que evaluar la puesta en práctica de qué? De estrategias políticas que hemos visto ya en varias clases, de proyectos y acciones. ¿De acuerdo? El objetivo es descubrir respuestas a preguntas como: ¿está avanzando bien la puesta en práctica? ¿Estamos trabajando de acuerdo con el calendario? ¿Llevamos a cabo las acciones que hemos planificado? Si no, ¿por qué? Muy bien, entonces en el transcurso del monitoreo debemos hacernos estas preguntas y buscar respuestas a ellas. Y en muchos de los casos se trabaja con este ciclo que ustedes ven aquí. Este es llamado ciclo PHVA, ¿no? Este ciclo esencialmente es para tener una mejora continua y se ve mucho en el momento que realicen un sistema de gestión ambiental, ¿de acuerdo? Este ciclo va a tener 4 etapas, a lo cual te va a ayudar a mejorar, ¿sí? Alcanzas algo, pero no te quedas ahí. Tienes que seguir mejorando, alcanzas otro nivel y sigues mejorando y sigues resolviendo los errores que han cometido. Entonces, a eso se llama una mejora continua, ¿no? Alcanzar un objetivo y después seguir avanzando, seguir mejorando cada vez más. Y eso es lo que se busca siempre en un sistema, ya sea sistema de gestión ambiental o sistema de seguridad y salud en el trabajo, entre otras. ¿De acuerdo? Es importante esto de la mejora continua y para esto se utiliza este ciclo, el PHVA. Como les menciono, son 4 etapas. El primero es planificar, después el hacer, después se verifica y después se actúa. En la etapa de planificar se responde preguntas como ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Y también, ¿cómo lo vamos a hacer? Planificamos. Con esas dos preguntas empezamos a planificar qué hacemos y cómo lo hacemos. Después de eso viene el hacer. ¿De acuerdo? Realizamos lo planificado. De lo que le hemos planificado, ahora lo realizamos. Después de eso viene la verificación. ¿De acuerdo? En la verificación respondemos una pregunta. Las cosas que hicimos, las cosas pasaron según lo planificado, ¿de acuerdo? Todo lo que hemos planificado siguió al 100% o cometimos algunos errores, ¿de acuerdo? Eso se verifica, se resuelve en esta etapa de verificar. Y después pasamos a la etapa de actuar. ¿Cómo mejorar la próxima vez? ¿Sí? Si encontramos un error, todo en el transcurso de este proyecto, muy bien, tenemos que implementar propuestas de mejora. ¿Qué fallamos? ¿Qué hemos hecho mal? Y basándonos en eso, implementamos propuestas de mejora. Y así logramos una mejora continua. Ahora, todo este ciclo PHVA
¿cómo vamos a evaluarlo en general? ¿Cómo vamos a decir si estamos haciendo bien, si no estamos haciendo bien? Y para eso es necesario tener indicadores, manejar todo con indicadores. Estos indicadores es muy común que lo manejemos por porcentajes, ¿no? Y tenemos que tener en claro qué indicadores y a qué estamos apuntando. Por ejemplo, el porcentaje de capacitaciones. ¿Cuántas capacitaciones vamos a hacer en el transcurso de 6 meses, de 4 meses, de un año? ¿Y hemos logrado eso? Al final de todo, ¿hemos logrado o no hemos logrado? ¿Por qué no hemos logrado? Y viendo los errores, mejoramos. ¿Hemos logrado? Genial, podemos seguir mejorando. Podemos hacer más capacitaciones o ya capacitaciones más amplias para más trabajadores o con temas ya más puntuales, ¿no? Más efectivos, ¿de acuerdo? Por lo cual, este ciclo se utiliza mucho en el sistema de gestión ambiental, ¿de acuerdo? Y bajo esto, ustedes realizan un monitoreo, ¿de acuerdo? Y esto es más un enfoque, ya les menciono, un enfoque de un proyecto completo, ¿sí? Siempre que ustedes entren a una empresa, siempre se van a dar cuenta que se están basando a un sistema, ¿no? Y que todo maneja bajo un sistema. Y si la empresa no tiene aún ese sistema, es muy completamente seguro que en sí sí está apuntando a tener un sistema, porque tener un sistema te da otro rostro a tu empresa y más prestigio, ¿de acuerdo? Y por eso se utiliza este ciclo, que es muy importante. Muy bien, ojo aquí, tenemos que revisar las predicciones realizadas. Dice que tenemos que proporcionar información para la documentación de los impactos que resultan de una acción propuesta. Con esta información es posible hacer una predicción más confiable de los impactos relacionados, punto clave, con otras acciones similares. Por ejemplo, dependiendo de la magnitud de un proyecto o de varios factores, se tiene que desarrollar un estudio de impacto ambiental. En este estudio de impacto ambiental se tiene que desarrollar un plan de manejo ambiental. Este plan de manejo ambiental se desarrolla ante un probable impacto ambiental que puede desarrollar el proyecto. Y recuerden que en clases pasadas hemos mencionado que todo proyecto que se ejecute, quiera o no quiera, va a realizar un impacto. Nuestro objetivo es minimizarlo lo más posible. Ahora, por eso se tiene que desarrollar este plan de manejo ambiental, cuyo objetivo es regular estos impactos, ¿no? ¿Y cómo se va a regular? Contrarrestándolos, ¿de acuerdo? Y para eso se tiene que ver cuál es la magnitud del impacto. Para contrarrestar este impacto, primero tenemos que saber cuál es la magnitud de este. ¿Y cómo sabemos cuál es la magnitud de este impacto? ¿Cómo sabemos? Mediante el monitoreo. ¿Sí? Este monitoreo nos va a dar un registro de datos y este registro de datos nos va a ayudar para predecir, para tener una predicción más confiable, ¿de acuerdo? Y teniendo esta predicción más confiable, vamos a saber el impacto real del proyecto. Y por eso es esta cadena que les estoy mencionando, es la importancia de estos monitoreos que se realizan para saber el impacto real que va a producir tu proyecto. Ahora, un ejemplo básico y simple de una predicción, ¿no? Como podemos ver ahí en la imagen, tenemos dos flechas que están apuntando para arriba, la elevación de cada uno, y tienen que estar relacionados. ¿Cómo va a ser la predicción? Este ejemplo, una predicción muy simple. Decimos que a mayor concentración de CO2, estamos prediciendo, ¿no? Que a una mayor concentración de CO2 va a haber un aumento en la temperatura media de la superficie terrestre. Todos tenemos claro, si por las clases pasadas, que este tema de relación entre el CO2, la temperatura, hay muchos factores que influyen en él para que haya un calentamiento global y eso desencadene otros problemas, ¿no? Hay muchos factores que hemos visto a lo largo de todas estas clases, pero una predicción simple es que podemos decir, a mayor concentración de CO2, hay un aumento de temperatura media de la superficie terrestre. ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos haciendo una predicción simple.
Otro objetivo de los monitoreos es modificar actividades por aparición de efectos no predichos. Dice que al advertir a las agencias involucradas y o al grupo tomador de decisiones de impactos adversos no anticipados en el estudio de los CIAs o de cambios bruscos en las tendencias de los impactos previamente evaluados. Y aquí tenemos el ejemplo en la construcción de un canal, ¿no? Ustedes deben saber que para construir este canal se tiene que hacer estudios antes de para tener en cuenta varios factores como el caudal, el volumen, depende de la temporada, cuando hay lluvias, cuando es la temporada de lluvias fuertes, por lo cual tienen que hacer todo un estudio que seguro han llevado en el curso de hidrología para que el canal esté eh, listo, ¿no? Sea adecuado para el tránsito del río, ¿no? El flujo del río. Pero ¿qué pasa si por A o B ocurre un fenómeno natural y este caudal sobrepasa sus límites de volumen de caudal, aumenta considerablemente, que este canal ya no va a aguantar, ¿no? Entonces se tiende a desbordarse. Ese es un ejemplo en este caso, del caudal y de este canal, ¿de acuerdo? Y ahí, ¿qué tienes que hacer? Lo que ha sucedido es un acto que no has podido predecir, no has predecido y por ende ocurre el desborde, ¿no? En el caso del monitoreo es igual. Eh, Hay actividades que en el momento de realizar estudios, hay puntos que no te has anticipado, hay puntos que no vas a predecirlos, por lo cual en un futuro puede traerte problemas graves, a lo cual el monitoreo también ahí entraría para modificar actividades por aparición de efectos no predichos. Otro objetivo del monitoreo es verificar los cumplimientos de los compromisos. Los monitoreos deben proporcionar información para determinar qué cosa, la localización, el nivel y el tiempo en que se presentan los impactos de un proyecto. Las medidas de control involucran una planificación inicial y la posible instrumentación de reglamentos y medidas para asegurar así su cumplimiento. Otro objetivo de los monitoreos es determinar la efectividad de las medidas de mitigación. Dice que los monitoreos deben proporcionar información que pueda usarse para evaluar qué cosa, la efectividad de las medidas de mitigación instrumentadas y para verificar los impactos predichos y por lo tanto validar, modificar y o ajustar las técnicas de predicción utilizadas. Muy bien, a ver, ¿qué son estas medidas de mitigación? Estas medidas de mitigación son acciones propuestas con el fin de disminuir la magnitud de los impactos adversos. ¿De acuerdo? Son estas acciones para disminuir la magnitud de los impactos adversos. Es como una respuesta, ¿no? Hay un impacto. ¿Qué hacemos? ¿Qué acciones tomamos para que la magnitud baje? Hay muchos ejemplos. Una de ellas puede ser implementar las barreras vegetales. Otro, el control y el mantenimiento de las maquinarias. También es una medida de mitigación. Y aquí en esta diapositiva tenemos otro ejemplo. Dice que hay presencia de sustancias ajenas a la normal composición de la atmósfera. No hay contaminantes en la atmósfera. ¿Qué medidas de mitigación podemos implementar? Por ejemplo, la plantación de árboles como cortinas forestales. ¿De acuerdo? A un impacto estamos poniendo una acción, estamos proponiendo una acción. ¿Para qué? Para disminuir la magnitud de este impacto adverso. El monitoreo te ayuda a ver la efectividad de esta medida de mitigación. ¿Ok? Repito, el monitoreo te ayuda a verificar, ¿no?
si esta medida de mitigación es efectiva o no es efectiva. ¿De acuerdo? Otro objetivo del monitoreo es determinar las compensaciones por efectos del proyecto. Los monitoreos deben proporcionar información confiable sobre los problemas reales creados por la implementación del proyecto frente a situaciones ajenas al mismo, pero que pueden aparecer. Vamos a ver un diagrama para entenderlo mejor. Muy bien, lo que estamos observando en esta parte son las medidas para hacer frente a un impacto. ¿De acuerdo? Estas son las medidas que se debe realizar para hacer frente a un impacto. Ahora, estas medidas se trabajan por orden de prioridad, ¿sí? El orden de prioridad, primero está la mitigación, que es evitar o minimizar. Después está la reparación y último, la compensación. Se debe respetar esta prioridad. Al último, todavía se debe trabajar el tema de la compensación. Antes de entrar al tema de la medida de compensación, se debe tener en cuenta la medida de reparación y la medida de mitigación. ¿De acuerdo? Repito, esta es una prioridad que se debe realizar en temas de medidas para hacer frente a los impactos, ¿sí? La primera medida es la mitigación, la segunda es la reparación y por último es la compensación, que se debe seguir estrictamente esta prioridad, ¿sí? Por orden de prioridad. Ahora, lo que estamos observando en esta parte es la jerarquía de la mitigación, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el ejemplo de la pérdida de biodiversidad en áreas de intervención, ¿sí? En esta jerarquía de mitigación observamos que aquí está la parte positiva y aquí está la parte negativa. Esto se refiere a los impactos. Recuerden que hay impactos positivos y hay impactos negativos. Cuando se realiza un proyecto, una obra, puede existir impactos positivos, ¿no? Pero siempre va a haber impactos negativos, con lo cual con este diagrama se puede visualizar mejor estos impactos negativos, por lo cual hay un impactos identificados, que es el total, los impactos identificados, y después de esto se empieza a dividir y a subdividir de acuerdo a qué tipos de impactos existen, ¿no? Ha existido en tu proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos los impactos residuales. Estos impactos residuales dice que son estos impactos ambientales negativos de un proyecto o actividad que no ha podido ser prevenido o evitado, minimizado ni rehabilitado conforme a la debida aplicación de la jerarquía de mitigación, ¿sí? Mediante todas estas técnicas no se ha podido concretar o rehabilitar o recuperar el área impactada. Por eso son impactos residuales. Y la otra son impactos que se va a trabajar con el tema de la mitigación y la reparación. Y en este diagrama también se puede subdividir y por ahí podemos encontrar el tema de la compensación. Va a haber una parte de los impactos que van a tener que ser compensados. Ahora, esta compensación prácticamente se trabaja para garantizar la restauración del área que se ha afectado, ¿de acuerdo? Y para esta compensación y para garantizar esta restauración de esta área impactada, se debe tener en cuenta tres aspectos fundamentales. Y se trabaja por temas con preguntas, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta es: ¿cuánto voy a compensar en tema de área? ¿Cuántas áreas voy a compensar? Otra es: ¿dónde voy a realizar la compensación? El lugar. Y otra: ¿cómo voy a compensar y qué tipo de acción se va a tomar? En esta última, en cómo voy a compensar y qué tipo de acción voy a tomar, para realizarlo se necesita algo importante, ¿sí? Se necesita saber el nivel de impacto que se ha realizado. ¿Y cómo vamos a saber el nivel de impacto que se ha realizado? Es mediante el monitoreo.
¿de acuerdo? Por lo cual el monitoreo entra aquí a tallar para esta medida de compensación para hacer frente a los impactos ambientales que puede producir un proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, por lo cual hemos hecho un repaso de todos los objetivos o algunos de los objetivos que tiene los monitoreos, que es un apoyo general, ¿no? Para tener un proyecto con mínimo impacto ambiental posible, ¿no? Reducirlo hasta lo más mínimo, y para eso tenemos que saber la realidad, el impacto real. ¿Y cómo sabemos eso? Mediante el monitoreo. Por eso hemos visto algunos objetivos a largos rasgos de la importancia de los monitoreos. Muy bien, vamos a entrar a ver el plan de monitoreo ambiental. Vamos a ver algunos conceptos de monitoreo, ¿de acuerdo? Podemos decir que monitoreo es un proceso continuo y sistemático en la cual se ve la eficiencia y eficacia de una actividad o de un proyecto, ¿de acuerdo? Esto va a ser de forma periódica. ¿Para qué? Para ver las fortalezas del proyecto y también sus debilidades. ¿Para qué? Para optimizar así los resultados que están esperando, ¿de acuerdo? Para optimizar sus resultados. Y para eso hay que recordar que cuando se realiza una actividad o un proyecto, quieran o no quieran, va a haber un cambio, ¿de acuerdo? Y lo cual tenemos que ver y responder una pregunta. ¿Por qué ha habido un cambio? ¿Por qué el cambio en tu proyecto? ¿De acuerdo? Y aquí entra a tallar el otro concepto de monitoreo. Podemos decir que el monitoreo es la recolección de datos, es juntar información de aspectos físicos, ya sea de aspectos físicos, químicos y biológicos, para identificar su posible contaminación. ¿A qué factores? Al agua, al suelo, al aire y hasta al ruido. ¿De acuerdo? ¿En dónde? En un lugar determinado. Es recolectar esta información en un lugar determinado, ya sea por actividades antropogénicas o por actividades naturales. ¿De acuerdo? Por lo cual, este monitoreo se realiza para recolectar datos. Y con estos datos vamos a saber por qué hubo cambios y qué cambios hubo y si estos cambios son significativos o no son significativos en tu proyecto. Y basándonos en eso, vamos a ver si tu proyecto eh, tiene más fortalezas o más debilidades y en qué se ha fallado. Y de lo que se ha fallado se corrige para trabajos más adelante. Y ya volvemos a hablar de la mejora continua. Muy bien, ¿qué es un plan de monitoreo ambiental? Dice que es un sistema continuo ¿de qué? De observación, de medidas y evaluaciones para propósitos definidos. El monitoreo es una herramienta importante en el proceso de evaluación de impactos ambientales y en cualquier programa de seguimiento y control. Dice que el monitoreo ambiental no es un fin por sí mismo. ¿De acuerdo? El monitoreo no es un fin, sino es un paso esencial en los procesos de administración del ambiente. Según estas definiciones, se puede observar la importancia que actualmente tiene el monitoreo en los diversos procesos de la actividad humana y cómo acertadamente se menciona, es una herramienta fundamental dentro de todo aquel desarrollo o proceso o procedimiento, disculpen, que se desee sea controlado y seguro. ¿De acuerdo? Por lo cual, hemos dicho que un plan, ¿no? El plan es al responder algunas preguntas. ¿Qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer? En este caso, ¿qué actividades voy a hacer para un monitoreo y cómo voy a hacerlo?
Y esto hay que tenerlo ya definido. ¿Ok? Por eso dice para propósitos definidos. Tener en cuenta que este monitoreo es una herramienta muy importante para la evaluación de impactos ambientales y para los otros objetivos que ya vimos. Muy bien, ¿cuál es el fin de un plan de monitoreo ambiental? El plan de monitoreo y evaluación ambiental se elabora con el fin de determinar si las actividades productivas son implementadas de acuerdo a lo planificado, valorando su nivel de cumplimiento de los límites máximos permisibles definidos mediante normatividad sectorial y detallados en los instrumentos ambientales aprobados. A la vez, se persigue también evaluar el impacto sobre el ambiente realizado por parte de las actividades productivas, cuya presencia se viene acrecentando en nuestro país. Uno de los principales propósitos del plan de monitoreo y evaluación es lograr un nivel satisfactorio en el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental, los SECAS, en cada una de las cuencas hidrográficas como de las áreas de influencia directa o indirecta de los proyectos. Las actividades de monitoreo y evaluación se llevan a cabo en forma coordinada entre los actores involucrados en la ejecución de los programas. En este sentido, estarán involucrados instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil, como especialmente el Ministerio de Salud como institución gubernamental rectora de la salud en el país. En síntesis, el desarrollo del plan de monitoreo y evaluación está asociado directamente a la definición de un marco de resultados, los cuales han sido definidos por cada uno de los 3 programas que se desarrollan y que se reflejan en los planes de acción y planes de monitoreo y evaluación que les corresponden. Estos resultados esperados se vinculan con los planes de trabajo que el país en su conjunto ha venido desarrollando desde hace años a través de programas establecidos a nivel institucional y por la sociedad civil. En esta parte es importante mencionar que si estamos hablando de un plan de monitoreo, es porque antes de has planificado bien, has planteado y definido bien tus objetivos por el cual vas a realizar un monitoreo. Por eso se dice un plan, ¿de acuerdo? No vas a despertar un día y voy a decir, hoy voy a hacer un monitoreo de la nada. No, se planifica bien, se define bien los objetivos, se establecen los parámetros y los equipos que se van a utilizar y se especifica por qué estás haciendo el monitoreo, ¿de acuerdo? ¿Qué actividades vas a realizar? ¿Cómo vas a hacerlo? Planificando todo esto, se realiza el monitoreo. ¿Por qué? Porque atrás de esto hay un compromiso de respetar la normatividad, estrategias, entre otros. Hay este compromiso de actores y sectores, ¿de acuerdo? Por el cual el monitoreo es parte fundamental para, como hemos mencionado muchas veces, para saber el nivel de impacto que se puede o no puede realizar. Y bajo esto se pone estas medidas de mitigación o esta jerarquía de medidas que vimos, ¿de acuerdo? Por eso es importante. Antes de, hay que planificar, definir bien tus objetivos para realizar un correcto monitoreo. No se hace a lo loco. Criterios de muestreo. Tenemos que seguir algunos criterios esenciales para tener un muestreo exitoso. Existen varios criterios para determinar la logística de un programa de monitoreo, en especial para las instalaciones relacionadas con el manejo de residuos. Deben tomarse en cuenta lo siguiente, ¿de acuerdo? Debemos tener en cuenta algunos criterios importantes para el éxito de tu muestreo. ¿Qué son estos criterios? Primero debemos, dice, ver el tipo de instalación. Ya puede ser si es una estación de transferencia, una planta de tratamiento,
o es un sitio de disposición final en operación o clausurado. ¿De acuerdo? El primer criterio que tenemos que tener en cuenta es el tipo de instalación, o puede ser una chimenea también, ¿no? Otro criterio que debemos tener en cuenta es la ubicación de la instalación. Primero es el tipo de instalación y después la ubicación de la instalación. El tipo de asentamientos colindantes, aspectos climatológicos, condiciones geológicas y topográficas y características de la zona de amortiguamiento. ¿Cuál es el tercer criterio que debemos tener en cuenta? Es la cantidad y el tipo de residuos manejados, ¿no? Si son residuos municipales, si son residuos especiales o residuos industriales. Y otro criterio es la eficiencia de la operación, procedimientos operativos o procedimientos de supervisión. Muy bien, ¿qué son las normas ambientales? Las normas ambientales son criterios, ¿de acuerdo?, que facilitan el evaluar y controlar la magnitud del impacto de una actividad humana sobre el medio ambiente. Son parámetros, estas normas ambientales son parámetros que sirven para valorar la calidad del medio ambiente y de los ecosistemas. Y también son bases para las autorizaciones ambientales. Un ejemplo en el tema de la minería, ¿no? Para ganar una concesión, ya puede ser para una exploración minera eh, o para ya la explotación en sí, ¿de acuerdo? Y bajo el nivel y el área el cual se va a realizar, se puede presentar un estudio de impacto ambiental detallado, semidetallado. Para la parte que es exploración minera, no se presenta un estudio de impacto ambiental, no se presenta una declaración de impacto ambiental. Y por cómo se decide, por qué tienes que tener en cuenta varias características. Y dentro de este estudio se tiene que considerar el tema de los monitoreos. ¿Para qué? Para considerar y para tener claro tu línea base. ¿De acuerdo? Entonces, las normas ambientales facilitan, como dice en esta diapositiva, la evaluación y el control de los impactos que vamos a producir en el medio ambiente. Nos va a facilitar parámetros para valorar la calidad del medio ambiente y también nos va a poner las bases para estas autorizaciones ambientales para realizar un proyecto. Muy bien, algunos conceptos básicos. Ya hemos visto en anteriores clases que son los estándares de calidad ambiental, los ECAs, ¿no? Es la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos en el aire, agua o suelo en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni del ambiente. Y los límites máximos permisibles es la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos que caracterizan a un efluente o a una emisión, que al ser excedido puede causar daños a la salud, bienestar humano y al ambiente. Efluente es la descarga líquida de materiales de desecho en el ambiente, el cual puede estar tratado o sin tratar. Generalmente se refiere a aguas contaminadas. La emisión son todo fluido gaseoso, puro o con sustancias en suspensión, producto de la actividad industrial, que se considere residuo. Cuerpo receptor es el ecosistema donde tienen o pueden tener destino final los residuos peligrosos, ya tratados como resultados de operaciones de eliminación. Son cuerpos receptores las aguas dulces superficiales, la atmósfera, los suelos, la estructura geológica estables y confinadas. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de una empresa minera que realiza sus descargas a un cuerpo receptor que es un río. ¿Sí? En casos reales, ¿dónde vemos esto? Vemos en Cerro de Pasco, a un lugar cerca de aquí, Cerro de Pasco, ¿no? La empresa minera que realiza descargas a cuerpos de agua cercanos, ¿de acuerdo? Ahora, hay que tener en claro varios puntos importantes para el monitoreo en este ejemplo, ¿no? El cuerpo receptor es el río, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde vas a sacar tus muestras para tener en cuenta los ECAs, los estándares de calidad ambiental, en el cuerpo receptor? ¿De acuerdo? Ahora, tenemos la empresa minera,
el punto de descarga y el cuerpo receptor. Para sacar nuestras muestras tenemos que definir los parámetros de los secas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso que corresponde al río, que son los que podemos utilizar los estándares de calidad ambiental de agua, ¿de acuerdo? Definido eso, utilizamos el monitoreo en el cuerpo receptor para ver el tema de los parámetros de los secas, ¿sí? Ahora, ¿dónde vamos a realizar el monitoreo? Tenemos que realizar un monitoreo aguas arriba y otra aguas abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque este punto de descarga, que aquí vamos a realizar también un monitoreo para los límites máximos permisibles, vamos a ver cuál es la calidad del agua antes de la descarga y después de la descarga. ¿Va a haber un cambio? ¿No va a haber un cambio? Y también tener en cuenta los límites máximos permisibles de este punto de descarga. Entonces, ¿cuáles son los límites máximos permisibles? Se realiza al punto de descarga, lo que está enviando la empresa. ¿De acuerdo? Y aquí se ve también qué contaminantes, lo podemos decir así, lo están enviando al cuerpo receptor. ¿De acuerdo? Y en este cuerpo receptor se hace la medición teniendo en cuenta los parámetros de los secas. Aguas arriba y aguas abajo. Ahora, en este punto hay que tener en cuenta varios factores para un monitoreo exitoso, ¿sí? Es importante, por ejemplo, ¿no? Para el monitoreo del cuerpo receptor es importante saber cuáles son los pasos correctos que se debe realizar para un monitoreo. Y en el caso de este ejemplo, que es en un cuerpo de agua, para sacar las muestras se utilizan diversos frascos. ¿Por qué utilizamos los frascos de vidrio y por qué utilizamos a veces los frascos de plástico, ¿no? Las botellas de plásticas para una muestra? ¿Por qué? ¿Por qué el color ámbar en un recipiente para las muestras? Se utilizan también recipientes de color ámbar. ¿Por qué el color ámbar? ¿Y por qué para algunas muestras se necesita tener preservantes químicos? ¿Por qué utilizar estos preservantes químicos en una muestra? ¿De acuerdo? ¿Y en cuánto tiempo se debe enviar estas muestras para su análisis? Entonces, son preguntas que ustedes deben investigar y tener en cuenta para un muestreo, un monitoreo exitoso. ¿De acuerdo? En el caso del agua hay que hacer un monitoreo aguas arriba, aguas abajo, teniendo en cuenta el punto de descarga para el tema de los secas y después el límite máximo permisible. Ahora aquí también es importante saber la distancia del monitoreo, ¿de acuerdo? Ya que si el monitoreo aguas abajo lo realizas en una larga distancia, ¿sí? Capaz los contaminantes van a tender a disminuir. ¿Por qué? Porque puede haber un mayor volumen en el agua, ¿de acuerdo? Hay más ingreso al agua, hay puntos de ingreso de agua a este río, lo cual hace que aumente su capacidad y al aumentar esto disminuye los contaminantes, ¿de acuerdo? Y hay otros factores más, que si tú haces tu monitoreo muy abajo, tus contaminantes van a tener una decaída, ¿de acuerdo? A lo máximo y capaz sale que no hay una contaminación tal cual. Entonces hay que también tener en claro eso. Muy bien, ahora vamos a ver en el aire. ¿Cómo se trabaja este monitoreo en el aire? En el anterior ejemplo hemos dicho que en un cuerpo receptor, que es el agua, se realiza un monitoreo antes del punto de descarga y después del punto de descarga. Y como es un río, es fácil detectar, ¿no? En qué lugar voy a hacer antes del punto de descarga y después del punto de descarga. ¿De acuerdo? Es fácil detectar. Pero, ¿cómo se detecta eso en el aire? ¿Cómo sacamos, cómo hacemos un monitoreo antes de y después de? ¿Sí? Para eso se tiene que identificar el barlovento y el sotavento. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos una empresa que realiza emisiones.
¿sí? Que tiene material particulado, entre otros, son contaminantes, ¿no? Realiza emisiones con contaminantes, a lo cual tenemos que realizar un monitoreo, ¿ya? Por lo cual podemos apoyarnos por una estación total, ¿de acuerdo? Para saber la dirección del viento. Teniendo en cuenta la dirección del viento, que en este ejemplo la dirección del viento es de norte a sur, ¿sí? Vamos a detectar cuál es el punto antes de que esta empresa haga sus emisiones, ¿no? Entonces, el punto de descarga que antes habíamos visto en el agua es fácil detectar, ¿no? Antes de el punto de descarga se hace un monitoreo y después de se hace otro monitoreo. En este caso del aire, la empresa va a ser el punto de descarga, ¿no? La empresa en sí va a ser el punto de descarga en el tema del aire. Por lo cual, detectando la dirección del viento, en este caso de norte a sur, vamos a ver que el barlovento se realiza antes de que la empresa haga sus emisiones, ¿de acuerdo? Viendo la dirección. Entonces, si esto vemos que el barlovento es antes de, por lo cual el barlovento va a ser el norte, ¿sí? El norte es el barlovento porque vamos a realizar ahí antes de las emisiones, por la dirección. Y después de esta empresa, es el sotavento, ¿sí? El sotavento es después de, por lo cual va a ser el sotavento es el sur, ¿sí? Tenemos que tener claro que la empresa es tu punto de descarga. Las emisiones se están realizando, ¿sí? Y el viento ocasiona, tenemos que ver la dirección del viento. En este caso, la dirección está yendo del norte a sur, por lo cual los contaminantes van a tender a ir al sur, ¿sí? Por el viento. Por lo cual, ¿cómo hacemos el monitoreo? Antes de, que es el barlovento, que en este caso sería el norte, y después de el sotavento, que sería el sur. ¿De acuerdo? De esta manera se trabaja lo que es el tema del aire. Muy bien, después tenemos el marco legal en los estándares de calidad ambiental, que también ya vimos, ¿no? Hay los estándares de calidad ambiental para radiaciones no ionizantes, el reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para ruido, ¿no? Tenemos otros estándares de calidad para suelo, estándares nacional de calidad ambiental para aire, los estándares nacionales de calidad para el aire, su reglamento, estándares de calidad ambiental para el ruido, los estándares de calidad ambiental para el agua, los estándares nacional de calidad ambiental para radiaciones no ionizantes, ¿no? Eso ya hemos visto en clases pasadas. Muy bien, ¿qué parámetros vamos a considerar? Dependerá del origen de la descarga o emisión, según lo establecido en las normas por tipo de fuente y de cuerpo receptor. Debemos analizar alternativas de prevención y tratamiento en función a las condiciones permisibles de calidad ambiental. Para establecer impactos ambientales se deben considerar por lo menos los parámetros básicos para la calidad del ecosistema potencialmente impactado por la descarga o emisión. Muy bien, a ver, ¿qué parámetros vamos a necesitar para la calidad del agua? Por ejemplo, vamos a necesitar parámetros físicos, por ejemplo, el pH, la temperatura, el flujo, el color, el olor, el sabor, la conductividad, los sólidos totales disueltos, los sólidos sedimentales totales o los sólidos totales, ¿no? Otros parámetros bacteriológicos, vamos a necesitar el oxígeno disuelto o la demanda bioquímica de oxígeno, en los parámetros químicos, metales totales, metales disueltos, el tema del cianuro. Ojo aquí, ¿no? El cianuro total, el cianuro Watt, este cianuro que es muy utilizado en las empresas mineras auríferas, ¿no? Para la obtención de oro, que antes utilizaban el mercurio, ¿de acuerdo? Como parámetro, como agente químico para la obtención del oro, pero después procedieron por utilizar el cianuro entre comillas porque tenía un impacto menor, pero el cianuro en sí sigue siendo también muy contaminante hoy en día, pero hoy en día también es muy utilizado para las empresas mineras auríferas. Y otros parámetros como los aceites, grasas
fosfatos, sulfatos, entre otros, ¿no? Esto es para la calidad del agua. Y para la calidad del aire vamos a tener parámetros como el dióxido de azufre, dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, óxido de nitrógeno, el ozono, partículas, el PM10, el PM2.5, el plomo, el arsénico, el ácido sulfídrico, ¿de acuerdo? Estos son los parámetros que ya hemos visto en clases pasadas. Muy bien, monitoreo de la calidad del aire. La duración de los monitoreos en cuestión de la calidad del aire, en promedio, tienden a durar 24 horas. ¿Sí? En promedio, la gran mayoría de los monitoreos de la calidad del aire, dependiendo de los parámetros que se quiera detectar, van a tener una duración de 24 horas. ¿Sí? Hay otros en su minoría que son de 8 horas, entre otros. Ahora, para los monitoreos se utilizan filtros, ¿de acuerdo? Ahora, estos filtros tienen ya un peso específico. Esto va a depender con los laboratorios que hagamos los acuerdos y realicemos el trabajo, la alianza con ellos o el contrato con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de los laboratorios, se van a tener estos filtros con un peso específico y dependiendo a qué parámetro vamos a monitorear, se va a tener la diferencia de cada filtro. Por ejemplo, si nuestro parámetro a monitorear es el PM10 de alto volumen, ¿de acuerdo? Se utilizará un filtro de forma rectangular, pero si es un PM2.5 de bajo volumen, se utilizará un filtro circular, de forma circular, ¿de acuerdo? Ahora hay filtros de forma rectangular y esto va a depender mucho del laboratorio y dependiendo del contrato que hace la empresa para cuál estarían trabajando, ¿sí? Es muy importante que ustedes sepan que a la empresa que van a ir, estas empresas tienen ya un contrato con un determinado laboratorio con el cual este laboratorio le da todo un manual de cómo realizar el monitoreo, qué debes utilizar, cómo se debe utilizar y todos los puntos específicos que es muy probable que en las clases en vivos les pueda mostrar. ¿De acuerdo? Entonces, basándose a eso, ustedes realizan los monitoreos y utilizan los filtros necesarios. Muy bien, ¿qué objetivo encontramos? Dice evaluar los componentes ambientales y cumplir así con el programa de monitoreo establecido en el estudio de impacto ambiental. Ustedes ya deben saber que antes de ejecutar una obra o un proyecto, se tiene que realizar la línea base. En esta línea base, prácticamente te describe cómo ustedes han encontrado el ambiente antes de realizar la obra, ¿no? Cómo ustedes lo están encontrando. Y para esto, la línea base se tiene que realizar un monitoreo. Después, al mínimo al año, después de ejecutar, de aperturar el proyecto o la obra, mínimo al año se debe realizar un monitoreo. ¿Para qué se realiza ahora este nuevo monitoreo? Es para saber a qué nivel se ha contaminado y para poder poner así los controles necesarios. Muy bien, ¿qué objetivos más encontramos? Realizar los monitoreos establecidos en los parámetros identificados en las herramientas de gestión ambiental, ya puede ser los estudios de impacto ambiental o los PAMA, ¿no? Entre otros, para después poder comparar los resultados en los secas y límites máximos permisibles. La contaminación del aire se define como la presencia de materiales indeseables en la atmósfera, que en cantidades lo suficientemente grandes que puedan dañar la salud humana, la vegetación o también los bienes humanos o el medio ambiente global. La existencia de estos materiales en el aire pueden también causar olores desagradables, irritación o molestias sin ser necesariamente la concentración de exposición o una concentración que puede causar efectos tóxicos. A lo largo de todas las clases que hemos tenido hemos visto todas las causas, ¿no?, que puede ocasionar la contaminación atmosférica y la problemática atrás de ella. Muy bien. La definición de contaminación del aire según la Organización Mundial de Salud dice que la contaminación del aire ocurre cuando uno o muchos contaminantes están presentes en tales cantidades y por tales periodos en el aire ambiental que son nocivos a los seres humanos, animales, plantas, propiedades
y contribuyen a dañar o causar molestias al bienestar y uso de propiedades en grado medible. La emisión e emisión de los contaminantes atmosféricos. En clases pasadas ya hemos visto qué es una emisión y qué es inmisión, ¿no? Recuerden que la emisión es el punto que expulsa estos contaminantes, ¿de acuerdo? Y la inmisión es al nivel de suelo que recibe estos contaminantes y donde se puede hacer el monitoreo tanto límites máximos permisibles o los secas. Muy bien, y aquí tenemos los contaminantes que están involucrados en la parte del aire, ¿de acuerdo? Podemos ver dos fotografías, aire limpio y aire sucio. ¿Qué contaminantes tenemos en el aire? El monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el óxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, el ozono y el plomo. Y sabemos que cada uno de estos contaminantes produce alguna enfermedad a los seres humanos, ¿no? A las personas, por lo cual en clases pasadas hemos visto, ¿no? De cada contaminante, qué efectos va a tener así en los seres vivos. Muy bien, aquí podemos observar esta imagen para comprender mejor la contaminación atmosférica y si se dan cuenta, aquí empezamos a utilizar todos los términos que hemos visto en las clases pasadas. Todos los términos se empiezan a juntar y en un conjunto vienen a tomar un poco más de forma. Comenzamos por la parte izquierda que menciona estos metales pesados o sustancias cancerígenas que expulsan ya sean las fábricas, las empresas, las propias viviendas o también los automóviles, de acuerdo que hemos visto la problemática detrás de ello. Por lo cual, estos son las emisiones, ¿de acuerdo? No se confundan, estos son las emisiones que prácticamente es la concentración neta de lo que sale o de lo que expulsa estas fábricas o empresas, ¿de acuerdo? Por lo cual esta es la emisión. Y en estas emisiones encontramos los contaminantes primarios, los gases o partículas, estos gases contaminantes primarios que ya vimos cuáles son, ¿de acuerdo? Después pasa lo que es el transporte y dispersión. Hay que tener en cuenta que cuáles son los factores que producen el transporte o dispersión de los contaminantes atmosféricos. ¿Cuáles son estos factores? Son el viento, la turbulencia, la gradiente térmica, entre otros. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los factores que van a producir que el transporte de estos contaminantes atmosféricos. Después de este transporte que realiza estos factores ya mencionados, hay factores también que involucran para la parte de transformación. Estos contaminantes atmosféricos llegan a tener una transformación y hay factores que producen la transformación, que son los factores climatológicos, por ejemplo, la humedad o la radiación solar, entre otros, ¿de acuerdo? Por lo cual ya estamos viendo varios factores. Después de esto llega lo que es la emisión. La emisión, que también hemos visto, es el nivel de contaminación que ya nos va a afectar directamente a nosotros o al medio ambiente. ¿De acuerdo? Esa es la emisión y hay que saber diferenciar qué son emisiones y qué son inmisiones. Las emisiones es el nivel de contaminación que nos va a afectar tanto a las personas como al medio ambiente. Y en esta parte ya encontramos los contaminantes secundarios, que también ya vimos en una clase cuáles son, y después la contaminación urbana, que en muchas clases hemos visto la gran problemática que existe en ella. Y como ya hemos mencionado antes, hay que tener en cuenta la normatividad para la calidad del aire, ¿no? Por ejemplo, para las secas, para los límites máximos permisibles, cada uno de ellos va a tener su propia normatividad. Y aquí tenemos los conceptos de los secas según algunos decretos supremos. En el tema de los secas, en el decreto supremo 003/2008, nos dice que es la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos en el aire de su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas y del ambiente. Y el concepto de los límites máximos permisibles, según el decreto supremo número 014/2010, dice que es la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos que caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedido puede causar daños a la salud, bienestar, entre otros. Por lo cual hemos mencionado y hemos estudiado la importancia de tener en cuenta la normatividad
¿no? De definir bien, de estar actualizados para cada área de trabajo en el cual cada uno de ustedes se puede desarrollar después de terminar la universidad, ¿no? Cada área tienen que involucrarse en la normatividad porque bajo a esto ustedes siempre se van a regir. Ahora, hay que tener presente que al momento de realizar los monitoreos de aire, siempre hay que realizarlo a una determinada altura, ¿sí? Es fundamental que se realice a una determinada altura, ya sea en un techo, en una azotea, etcétera. Pero, dependiendo del monitoreo del área, del sector que se va a realizar, puede existir zonas complicadas de difícil acceso, por lo cual siempre, como se tiene que trabajar a determinadas alturas, hay que seguir las medidas de seguridad. ¿De acuerdo? Se puede utilizar andamios, el arnés. El tema de seguridad para los monitoreos de aire es muy importante. Muy bien, y ya teniendo en claro los conceptos y bien planteados lo que son emisión y los otros, eh, la presente imagen, y como ya lo habíamos mencionado antes, ya se le va a hacer mucho más fácil entender, ¿de acuerdo? Tenemos que medir en lo que es monitoreo de calidad del aire, se tiene que medir lo que es el barlovento y el sotavento. Sí, ya hemos explicado, pero para que quede completamente claro, el barlovento se mide, es prácticamente el aire antes de, ¿no? Del punto de emisión, ¿de acuerdo? Podemos decir que el barlovento, entre comillas, sería el aire limpio, ¿sí? Porque se realiza antes de. Y el sotavento es el aire después de producirse la emisión, que podríamos decir entre comillas que es el aire contaminado, ¿de acuerdo? Y eso se va a definir por la dirección del viento, ¿sí? Con la imagen pasada ya lo podemos relacionar y está más claro. Repito, el barlovento, la medición de este es el aire antes de la emisión, entre comillas el aire limpio, y el sotavento es la medición después ¿de acuerdo? Después de la emisión. Recuerden que la medición del barlovento y el sotavento se realiza con una estación meteorológica, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta que el highball se encarga de medir las emisiones, ¿de acuerdo? Entonces es importante diferenciar esto. Muy bien, y también hay que tener en cuenta la importancia de que al momento de realizar un monitoreo se tiene que trabajar con laboratorios y estos laboratorios tienen que estar acreditados, ¿sí? Estos laboratorios tienen que tener un certificado de acreditación. Dice, un laboratorio acreditado es aquel que cuenta con el reconocimiento oficial de su competencia. Este reconocimiento consigue que los clientes tengan una forma rápida de seleccionar servicios garantizados para pruebas, medición y calibraciones. ¿De acuerdo? Entonces es importante eh, que los laboratorios a trabajar sean acreditados y tengan este certificado de acreditación. ¿Por qué? Porque en una fiscalización llega y dice, a ver, tus muestras, tu monitoreo, ¿con qué laboratorio estás realizando? Ok, este laboratorio no tiene su certificado de acreditación, por lo cual te puede producir alguna multa, porque un laboratorio no acreditado sin este certificado prácticamente no es fiable, ¿no? No es fiable ya sea en sus procedimientos, equipos, entre otros, por lo cual te produce problemas. De igual manera con los equipos a utilizar. Estos equipos deben tener sus certificados de calibración vigentes y actualizados, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante este punto. Muy bien, los estándares nacionales de calidad ambiental del aire, que también hemos visto en una clase pasada. Aquí nos muestra un cuadro que está presente en la Ley General del Ambiente, que también hemos estudiado, la 28611, y que nos menciona los parámetros, el tiempo que se debe monitorear y el estándar nacional, ¿no? Por ejemplo, el dióxido de azufre se tiene que monitorear 24 horas y su estándar debe ser de 80 microgramos por metro cúbico, ¿no? Después del monóxido de carbono se puede monitorear de 8 horas o 1 hora y cada uno con su respectiva medición eh, que nos presenta la presente ley, ¿no? Ahora, es importante saber que estos parámetros están siempre para
en un determinado tiempo para actualizándose, sí que también hemos visto en esa clase las actualizaciones de esta, hemos hablado de las flexibilizaciones, entre comillas, que pueden ver de estos estándares de calidad ambiental y por qué se realiza esto, ¿de acuerdo? Entonces, por lo cual es importante conocer esto. Estos cuadros se encuentran a lo largo de las áreas que se va a trabajar y de la clase pasada que hemos visto detalladamente las actualizaciones de estas. De igual manera tenemos para el PM10, para el PM2.5, ¿de acuerdo? Muy bien, monitoreo dice que en un sentido amplio este término designa las mediciones repetidas destinadas a seguir la evolución de un parámetro durante un intervalo de tiempo. En un sentido más restrictivo, se aplica a la medida regular de niveles de contaminantes respecto de una norma o para evaluar la eficacia de un sistema de regulación y de control. Y hemos visto que el monitoreo tiene varios objetivos en sí y uno de ellos es saber por qué se producen ciertos cambios en nuestro medio ambiente o en nuestra zona de influencia. ¿De acuerdo? Y me imagino que ustedes ya deben saber la diferencia de zona de influencia directa e indirecta, entre otras. Pero de acuerdo en sí, este monitoreo nos ayuda a responder esta pregunta, ¿no? ¿Por qué se han producido estos cambios? ¿Por qué se está produciendo? ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver la clasificación de los métodos de medición. Muy bien, vamos a tener según su forma de operación. Ojo aquí, según su forma de operación. Vamos a tener los métodos discontinuos. Estos métodos discontinuos son, en términos generales, métodos manuales para los cuales la toma de muestra se realiza en el lugar y el análisis en el laboratorio, que son dos pasos separados. Y después tenemos los métodos continuos o automáticos. Típicamente involucran equipamientos automáticos en un lugar fijo que realiza ambos procesos, la toma de muestra y análisis. Estos métodos son fundamentales cuando existen regulaciones que determinan niveles de prealerta y diferentes grados de alerta. Ahora tenemos según el método utilizado. Aquí tenemos el físico-químico que dice que es el contaminante sufre una transformación química y el producto de la reacción se determina por una técnica analítica apropiada. Y los físicos se mide una propiedad física o una variación para cada contaminante en forma selectiva, sin que se produzcan cambios en la composición de la muestra de aire. Muy bien, y hay que tener en cuenta, ¿no? Y un repaso, que son los contaminantes ambientales primarios y secundarios. Los contaminantes que se producen directamente en algún proceso natural o debido a la actividad humana se denominan contaminantes primarios o precursores. Si el tiempo de residencia de estos en la atmósfera es suficiente, pueden participar en reacciones químicas y transformarse en otras sustancias contaminantes denominadas contaminantes secundarios. En algunos casos, los contaminantes primarios no son dañinos, por ejemplo, el monóxido de nitrógeno, y sí lo son los secundarios. Seguimos con ese ejemplo, que sería el dióxido de nitrógeno. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos mínimos para la selección de los puntos de muestreo? Los requerimientos mínimos es el fácil acceso, ¿no? Debe haber un fácil acceso para realizar el muestreo. Otro, el tema de seguridad contra el vandalismo. Como ya hemos mencionado, estos monitoreos, según los parámetros, suele ser la mayoría de los casos un promedio deben de durar un promedio de 24 horas, por lo cual se van a utilizar equipos y entre otros, ¿no? Y hay que tener una seguridad para este caso, ¿de acuerdo? Porque la problemática del vandalismo en las calles es muy alta, ¿no? Muy peligrosa. Después, la infraestructura. No debemos tener una adecuada infraestructura para realizar determinar los puntos de muestreo y que esté libre de obstáculos, ¿de acuerdo? Ahora, es importante, como les estaba mencionando, ¿no? Que estos muestreos, que el monitoreo se realizan a una determinada altura. También se puede realizar a nivel de suelo, se puede realizar dependiendo si vas a monitorear las emisiones o las emisiones, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo se realiza. Como ya estaba mencionando, el fácil acceso. Nos dice que se requiere que el sitio tenga fácil acceso debido a que se tendrá que realizar visitas regulares al mismo para recolectar muestras, inspeccionarlo, calibrarlo o para su mantenimiento.
Ahora, la seguridad contra el vandalismo. Dice que se deberá estar protegido de todo tipo de acto de vandalismo, ya sea robo, rotura o una simple desconexión. ¿Por qué? Porque puede producir o ocasionar la pérdida de datos, averías o desaparición del equipo. También puede haber riesgos para el vándalo o por el vándalo, ¿de acuerdo? Y en el tema de la infraestructura, dice que el sitio deberá contener con una mínima infraestructura, ¿no? Por ejemplo, la electricidad, que esta infraestructura tenga esta conexión eléctrica para la operación de cualquier equipo. Recuerden que el Highball o cualquier otro equipo que se va a utilizar para el monitoreo van a necesitar mínimo una buena infraestructura en el caso de la electricidad, ¿no? Van a necesitar un continuo flujo de electricidad para su funcionamiento y mínimo debe cumplir estas características. En caso de contar con muestreadores automáticos, es prácticamente indispensable el uso de líneas telefónicas para el envío de datos. Las otras alternativas son a veces más caras. Y libre de obstáculos, ¿no? El movimiento del aire alrededor de la entrada de la toma de muestra deberá estar libre de restricciones que afecten el flujo de aire en las cercanías del muestreador, por lo que se recomienda ubicarlo algunos metros alejados de edificios, de árboles, etc. Muy bien, los métodos y equipos de muestreo para los diferentes contaminantes. Por ejemplo, para el material particulado, ¿sí? Es el principio básico para la medición del material particulado. Debemos tener en cuenta si se pretende medir el material particulado total. Por ejemplo, el PM10, que es el material particulado menor a 10 micrones, y el PM2.5, que es el material particulado menor a 2.5 micrones. Muy bien, para el trabajo de laboratorio, para el material particulado, primero se colocan los filtros en una estufa aproximadamente a 120 grados por un lapso mínimo de 2 horas. Esto se realiza para secar los filtros, que se puede llamar también la normalización. Luego se los mantiene en un recipiente con gel de sílice hasta su pesado y después se pesan para obtener el peso inicial. Muy bien, una vez que tenemos el filtro, como estamos viendo en la imagen, se realiza el proceso inverso. Se lo pone de vuelta en la estufa y se lo pesa, obteniendo así el peso final. Para obtener la concentración se divide la ganancia en peso por el volumen de aire que pasó a través del filtro. Muy bien, aquí observamos un equipo para la medición de los PM2.5, ¿de acuerdo? Este está aprobado por la EPA y es un método equivalente como clase 3 para la medición de estos PM2.5. Este es un método equivalente automatizado y hay que ver que hay diferentes tipos de equipos y por ende varias especificaciones técnicas. Muy bien, después hay tecnología óptica que proporciona múltiples valores de PM simultáneamente. Por ejemplo, el espectrómetro Green de aerosol láser. Dice que su principio de funcionamiento es con un fuente de luz láser de diodo. Esto tiene varios beneficios, ¿no? Esta tecnología tiene varios beneficios, por ejemplo, mide dos parámetros, el PM10, el PM2.5, la medición es en tiempo real, en aproximadamente 6 segundos, no usa combustible, su mantenimiento es mínimo, existe una autocalibración, es fácil y rápido de usar. También tenemos las mediciones de gases, que pueden efectuarse a través del monitoreo continuo, obteniendo datos instantáneos. Otra forma por medio de bombas tipo personales, que llenan una bolsa de Tedlar y luego se determina la concentración pasando el gas que contiene la bolsa por los equipos continuos. Hay otros métodos que pueden ser por medio de una valija que llena la bolsa por vacío, que la bomba genera en la caja. Muy bien, hasta aquí la clase del día de hoy y les voy a dejar las preguntas que se desarrollarán en las clases en vivo. Primero, quiero que investiguen y que me digan qué es el ciclo PHVA. Después, también que investiguen qué es la jerarquía de la mitigación. Y en las clases me responderán las preguntas: ¿qué es monitoreo? ¿Cuáles son los factores que producen el transporte o dispersión de los contaminantes atmosféricos? ¿Cuáles son los factores que producen la transformación de los contaminantes atmosféricos? ¿Qué es barlovento y sotavento? ¿Cuál es la clasificación de los métodos de medición según su forma de operación? ¿Y cuáles son los objetivos del monitoreo?
Muchas gracias, esto sería todo. Cuídense, hasta luego.